Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la Parashá número 47, Parashá Re'eh. Así comienza esta Parashá. Todas las porciones, o la Parashá, si la traducimos al español, es porción. Si queremos hablar de manera plural, Parashot, porciones. Esta Parashá, o esta porción, está desde el Sefer, o desde el libro de Barín, o Deuteronomio, como muchos lo conocen, 11:26 al 16:17. Por eso es que se le llama porción, porque es desde un determinado capítulo o versículo hasta otro determinado capítulo o versículo. Y todas las parashas comienzan con o se le tituló, ¿verdad? O se le llamó, cuando las empezaron a determinar las personas que lo pusieron, con la primera palabra o una palabra bien que identifica lo que va a seguir dentro de la primera o segunda oración del comienzo de esa porción. En esta ocasión, así comienza esta parashá, diciendo: mira, lo que el pueblo de Israel escuchó de parte del Todopoderoso. El Todopoderoso le dice: mira, he aquí yo he puesto la brajá de Kelalá, la bendición y la maldición. Y de eso se va a tratar esta parashá, porque la voy a tratar de dividir en dos, ya que, como todas las porciones, hay muchas cosas bien interesantes de las que podemos aprender, que revelan el propósito de las palabras de nuestro Adón, el Mesías Yeshua. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de esta parashá Re'eh desde el comienzo, desde el 11:26, y vamos a parar un poquito en el 13:1. Luego del 13:1 yo considero que se habla de un tema un poco diferente, aunque todo tiene que ver con la aplicación de mandamientos. Pero desde el 13:2 en adelante vamos a estar hablando de otra, enfocándonos en una aplicación a nuestra época diferente al tema de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Pero yendo a cómo comienza esta parashá, la parashá comienza diciendo: Re'eh, mira. El Eterno le dice al pueblo de Israel: miren, 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 o sea, observen. Cuando nosotros entramos en este caminar, este servidor ha tenido la experiencia de conocer personas, no solamente dentro del país donde vivo, sino también de otros lugares. Y una de las cosas de las cuales ya yo sé y tengo súper claro es que dentro de la cultura y el idioma de otros países, sea el mismo del que hablamos naturalmente el español, o sea de aquellos que hablan inglés, no importando si no viven dentro de, o no se criaron dentro del sistema o de la cultura donde yo me crié, van a haber palabras que son las mismas de las cuales yo digo, pero el significado que ellos le dan es diferente al que yo aplico. Por lo consiguiente, esa es una de las cosas que yo he venido enseñando dentro de mi formación a las personas que le comparto. Inclusive subí varias partes sobre herramientas para estudiar la escritura. Y una de esas herramientas es aprender el idioma de el lugar o de la persona a la cual estamos estudiando. Y en esta ocasión estamos hablando de un pueblo que hablaba hebreo, y su cultura y su entorno aún es diferente, o fue diferente aún al sistema inclusive dentro del pueblo de Israel actual. Cuando hablo del pueblo de Israel actual, no vamos a entrar en detalles, sino vamos a hablarlo de manera general, sino dentro del pueblo de Israel que habla ese idioma hebreo.
¿Por qué? Porque aún dentro de los estudiosos o religiosos, dentro de ese sistema judaico, que es la mayoría de los que habitan en el pueblo de Israel, por lo menos de la mayoría desde el punto de vista religioso, porque dentro del punto general, pues el porciento de los religiosos es bien mínimo al porciento de las personas que viven secularmente dentro de ese país hoy. Pero esos religiosos, aún ellos mismos estudian y reconocen y dicen, es que entender que el idioma hebreo que nosotros tenemos moderno se diferencia en parte al idioma hebreo que fue escrito en la escritura. Y el detalle es ese, el detalle es que me he encontrado con personas que me han dicho cosas que he tenido que preguntarle qué significa esto. Porque yo fácilmente le puedo dar una interpretación incorrecta, como lo he hecho en algunas ocasiones. ¿Y por qué traigo esto a colación? Traigo esto a colación por el tema que vamos a estar hablando hoy y vamos a utilizar como referencia la parashá Re'eh. Porque es que nosotros, en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, se nos enseñó o por asociación hemos entendido o hemos querido entender que todo lo que nosotros leemos de la Escritura se tiene que aplicar y se debe de entender conforme a nuestro entorno cultural y conforme a nuestra experiencia. Y eso ha llevado a la división y a las interpretaciones tan y tan numerosas que vemos hoy en día. Y a las divisiones, inclusive a las aplicaciones tan erradas que vemos abiertamente de personas haciendo. Y cuando digo que hay que aprender el idioma hebreo, no estoy diciendo que tienes que hablar hebreo, pero sino aprenderlo en el contexto bíblico, asociarte con el significado de palabras de las cuales nosotros entendemos que traducida al español o al latín no fue la manera correcta de traducirla, o la aplicación que le estamos dando nosotros, aunque parece tener sentido con lo que estamos leyendo, no es la manera correcta de aplicarlo, ya que si lo ampliamos y lo vemos con todo el tema general, vemos que se está contradiciendo una cosa con otra. Y no es que parezca, sino que abiertamente lo contradice, y eso hace que nosotros representemos a un Elohai que se contradice y que cambia de parecer, contrario a cómo él se expresa en la Escritura por medio de la revelación que le dio a los profetas. Y esa así se va a llamar el tema de esta parashá, Torah, bendición o maldición. ¿La Torah es una maldición o es una bendición? Porque es que así la hemos interpretado, así nos han enseñado desde muchos años. Tú estás bajo la ley, o sea, estás bajo la maldición, porque Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así como el texto o el verso que le acabo de recitar, hay muchos otros que utilizábamos, que a mí me gusta generalizarme en todo, ¿verdad? Para que no piensen que estamos hablando de alguien personalmente. Así analizábamos y decíamos muchos textos como ese. Y utilizábamos también el de la carta a los hebreos, no, porque aquí mismo dice que ya ese pacto ya no sirve, ya dejó de existir para darle cabida al nuevo pacto. Porque ahora ya no estamos bajo ese viejo pacto, sino ahora bajo el nuevo pacto. Y por lo consiguiente, aquellos que hemos tenido un poco de contacto con la Biblia y la hemos leído, tenemos que reconocer que esas son palabras que aparecen en la Escritura. Ahora bien, ¿será que la aplicación que le estamos dando a esas palabras es la aplicación que la Escritura misma le da cuando se refiere a eso?
Una de las cosas que yo aplico con las personas que tratamos de ayudar sobre esos temas es decirles, sigue leyendo, porque cuando uno sigue leyendo, luego de esa frase, siempre el escritor te va a explicar la razón por la que escribió eso y te va a dar el detalle, la aplicación de cómo tú debes de entender esas palabras. Porque el Eterno fue el que le reveló eso al Mesías. Porque Mesías dijo, yo no vine a decir nada de mí mismo, sino lo que el Padre me reveló, eso yo vine a presentar. Y así como se lo enseñé a los discípulos, le dije a los discípulos, ahora ustedes van a enseñar esto en todas las partes en donde vayan, ¿verdad? De manera, estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Porque dice de primero de Jerusalén, Samaria, Judea, todos esos lugares. O sea que tenemos que entender esto, de que todo lo que nosotros entendamos o leamos dentro de las cartas de los apóstoles y el libro de los hechos, tiene que tener el mismo sentido y significado de lo que el Mesías Yeshua enseñó. Porque si no, ellos no pueden llamarse seguidores del Mesías, porque estarían enseñando una cosa diferente. Y si el Mesías enseñó algo diferente al Padre, pues ya no sería el Mesías de Elohai, porque el Mesías de Elohai vino a enseñar lo que él estableció y lo vino a aplicar de la manera correcta. Así que aquí nos enseña, en esta parashá, cómo el Eterno le presenta la Torá al pueblo de Israel. Si se la presenta como una maldición o como una bendición. Si cumplir los mandamientos del Padre, la Torá, es una bendición o es una maldición. Y vamos a explicar también las palabras del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, como muchos lo conocen, y la vamos a explicar conforme a su contexto para poder entender si se está hablando de la Torá como una maldición o como una bendición. Así sería el tema, o es el tema que he estado planteando para esta parashá, Torá, como una pregunta, Torá, bendición o maldición, brajá o kelala. Vamos a comenzar a leer lo que dice Deuteronomio 11:27. 11:27 dice, Et abraha asher tishmeu el misbot yuhevahei Eloheihem asher anochi misbo ethen hayom. Dice, y será una bendición si escucharas estos mis mandamientos, los mandamientos de Yuhevahei tu Elohai, que yo les ordeno a ustedes hoy. Como dice, y será una bendición. Palabras del Eterno puestas en la boca de Moshe para dárselas al pueblo de Israel. Y será una bendición si escuchara Tishmeu. La palabra Tishmeu o de Shema, sabemos que todo está relacionado con no solamente con el oír, sino con la obediencia, con cuando alguien escucha con la intención de obedecer. Por eso es que a nosotros nos llaman siervos, porque el siervo escucha a su amo no solamente por escucharlo, lo escucha como recibiendo una orden. O sea, lo escucha con la postura de que lo que va a escuchar es lo que él va a ejecutar. Ese es el significado, ¿verdad?, de una palabra, de lo que para nosotros, en nuestra cultura, significa otra cosa, o le hemos dado el contexto de otra cosa. Hemos creído que la palabra de escuchar, wow, es como la fe esa subliminal de que yo solamente creo, y como yo lo creo en mi corazón, y como yo tengo a Papito Dios en mi corazón, y como yo vivo bajo una gracia, pues ya yo puedo vivir mi vida como yo quiera, o la manera que yo quiero o creo que debo de obedecer al Padre.
y nadie me tiene que decir a mí cómo tengo que obedecerlo. Yo lo obedezco a mi manera. Y como lo obedezco a mi manera, pues ya estás escuchando tu voz y no la voz del Padre. El Padre dice, si escucharas mi voz y hicieras los mandamientos que yo te pongo hoy, vas a recibir bendición. Sabemos que en esta parashá esa bendición es la bendición de que no vas a tener mujer infértil, el fruto te va a dar, tus enemigos van a estar bajo tus pies, todas esas bendiciones que la mayoría son terrenales. Y viendo esto, vamos a leer un poquito lo que dice Brit Hadashah sobre si para nosotros es una bendición o una maldición. Porque muchos yo sé que utilizan esa excusa, lamentablemente, ¿verdad? Para decir, no, es que eso está hablando del Antiguo Testamento, y hemos explicado, ¿verdad?, que nunca se le llamó antiguo hasta ciertos años por una persona, pero utilizan eso para decir, no creo, porque eso solamente fue para Israel. Pero mira lo que dice en el Nuevo Testamento sobre ese mismo tema. Dice, por lo menos, ¿verdad?, Romanos 2, 5. Dice, por la dureza de tu corazón, no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de los hay. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Simbolismo, ¿verdad? Eso sería otro tema, pero el simbolismo de lo que es verdad, de lo que es palabra, de lo que es justicia, de lo que es orden, es el mismo significado de lo que es mandamiento. Mandamiento, palabra, justicia, orden, es lo mismo utilizado en diferentes palabras. El 95%, el 98% se está refiriendo a lo mismo. Sino que obedecen a la injusticia, ¿verdad? Injusticia sería lo otro para referirse a lo que es pecado, injusticia, maldad, error. Todas esas cosas se refieren a lo contrario, mentira. A los que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con los hay, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, o sin Torá. Todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, bajo la Torá también serán juzgados. Porque no son los oidores, no son los oidores de la Torá los justos ante los hay. Entonces, ¿quiénes serán los justos ante los hay? Sino los hacedores de la Torá. Bendición, justicia. Justificado es aquel que es bendecido. Y esa bendición se refiere a aquel que obedece la Torá. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá, hablando del contexto de aquellos que no han entendido todavía, ni han venido a los caminos del Eterno, ni nada, hablando del griego, ¿verdad?, como se les refiere, hacen por naturaleza lo que es ley para estos, aunque no tengan ley. O sea, que en su conciencia hacen cosas que aún la Torá dice que hagan, pero ellos no lo saben porque no la han entendido, no la han escuchado, pero por naturaleza lo hacen. Dice, esto es ley para estos, porque acuérdense que la Torá es instrucción. La Torá no es meramente una ley como nosotros la conocemos, si fuera una ley de un juicio. Dice,
aunque no tengan ley, son estos para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que los hay juzgará por el Mesías Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso es mayormente lo que aparece dentro de lo que podemos aplicar a este verso, diciendo que la Torá es algo que va a justificar a una persona cuando hace lo que es correcto, o va a juzgar a una persona cuando hace lo incorrecto. O sea que algo que yo veo como bendición también puede ser una maldición para mí, pero si la desobedezco, no si la obedezco, si la desobedezco. Y eso es lo que se está refiriendo Shaul en la carta a los romanos. Shaul está diciendo: lo que vino a ser bendición para mí me mató, me juzgó, porque me enseñó que codiciar es malo. Y si yo no sabía que codiciar era malo, si la Torá no lo hubiese enseñado, o sea que esa bendición que fue para mí, me vino a juzgar a mí, me vino a revelar a mí lo malo que yo era y la incapacidad que yo tenía de obedecer al Todopoderoso y de hacer lo que es correcto. Capítulo 12:8 de esta misma parasha dice: Lo teazón kehol asher anachnu asim po hayom haish kol hayashar be'einai. Esto es lo que el Eterno le dice al pueblo de Israel. Dice: no harán ustedes lo que nosotros hacemos aquí, o cada hombre aquí hoy. O sea, no harán todo lo que ellos hacen, ¿verdad? O nahnu, nosotros hacemos aquí hoy, todo lo que es derecho ante sus ojos. Yo lo voy a resumir aquí. Aquí el Eterno le está diciendo al pueblo de Israel que ustedes no van a hacer lo que a ustedes les parece bien delante de sus ojos. Eso es lo que dice el verso. Dice: ustedes no van a hacer lo que ellos, o lo que ustedes, o lo que cada hombre ha hecho hoy, lo que hasta el día de hoy cada hombre ha hecho hoy, que lo que está haciendo es hacer lo que ante sus ojos es recto. Y otro le dice: no lo vas a hacer así. Y complementando, le dice la contraparte de eso, le dice: pero harás todo lo bueno y lo que es derecho, hayashar, ante los ojos, para los ojos de Yuhewahei tu Elohai. O sea, no harás lo que es bueno ante tus ojos, sino vas a hacer lo que es bueno ante los ojos del Todopoderoso. Y eso es el problema gigante que tenemos nosotros hoy en día. Que queremos servir al Todopoderoso conforme a lo que a nosotros nos parece bien. Y no me importa si lo dice la Escritura, eso fue para ellos, no para mí. Y no me importa lo que... No, porque cada quien lo interpreta a su manera. Mira lo que dice el Todopoderoso en estas cartas. Carta a los Romanos, capítulo 8, 6, 13. Dice: por tanto, ahora tenemos un mejor ministerio, el suyo, refiriéndose al ministerio de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, mejor pacto con mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí viene el día, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual
este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, si estamos leyendo hasta aquí, todo diría, ve que el pacto viejo ya pasó y ahora le estamos dando lugar al nuevo pacto porque el viejo pacto tenía defecto. Por lo consiguiente, ahora viene un nuevo pacto bajo un nuevo mediador, con mejores promesas. Y el Padre dice que se descendió del pueblo de Israel. O sea, entonces, ¿habrá cogido otro pueblo? Pues dice que no. Dice que Él se descendió del pueblo de Israel y quitó ese pacto, pero ahora va a ser un pacto renovado, un nuevo, con el pueblo de Israel. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré que mi Torah en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos Elohai y ellos me serán mi pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Adón porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto dado por viejo el primero lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, que delante de nuestros ojos nos han enseñado que el viejo pacto pasó y ahora estamos en uno nuevo, pero con una interpretación errónea de decirnos ese viejo pacto es toda la Torah. Pero aquí te está diciendo, yo pondré en el nuevo pacto mi Torah en su mente y en su corazón. O sea, que lo que quedó atrás fue un viejo pacto, no la Torah. Entonces lo que hay que entender, cuál fue ese pacto que entonces quedó atrás. Y aquí mismo en la carta lo explica, que ese pacto que quedó atrás y que no tenía la perfección para limpiarlo porque tenía sus imperfecciones, sus defectos, eran los sacrificios de los toros, de animales y machos cabríos. Y era el Cohen Hagadol de esos tiempos que eran humanos y por lo consiguiente eran mortales y morían. Por lo consiguiente no podían todos los años, bueno, desde el punto de vista como lo parece en hebreo, todos los años tenían que esforzarse a buscar una limpieza de pecado porque ellos mismos eran imperfectos y los machos cabríos no eran totalmente perfectos para limpiar nuestros pecados. Por lo consiguiente, está diciendo, ese viejo pacto que ustedes hicieron por medio de Moshe y eso sangre de los machos cabríos que limpiaban sus pecados, no eran perfectos, era una sombra de lo perfecto. Ahora vino el Mesías Yeshua, el perfecto Cordero, con su sangre los limpia, ya no tienen pecado porque esa sangre sí limpia todos los pecados. Ahora sí tienen un Cohen Hagadol que no puede ser suplementado porque él vive para siempre. Y ese Cohen Hagadol es el mediador de ese pacto y por lo consiguiente ese mediador ahora intercede delante de todos los que se acercan al Padre por medio de él. Y como aquellos que se acercan al Padre por medio de él tienen la seguridad de que van a ser escuchados, tienen mejores promesas en un mejor pacto. No sé si lo pude explicar mejor. No está hablando de que la Torah tuvo vigencia, porque si no, ¿cómo la va a poner otra vez en el nuevo pacto? O sea que con esto tampoco estamos diciendo que aquel pacto es el que sigue vigente tal y como estaba. No, ese pacto tuvo su modificación. ¿Y cuál fue la modificación? De que ya no hay machos cabríos para limpiar nuestros pecados, sino la sangre del Mesías. Ya no hay un Cohen Hagadol de la tribu de Leví, sino hay uno que fue enviado desde los Shammai y está ahora otra vez los Shammai a la diestra del padre de la tribu de Yehudá. Que ya no tenemos un mediador como Moshe, tenemos uno más alto que Moshe y el Yeshua el Mesías. Que
que ya las promesas no son las promesas terrenales de vas a subyugar a tus enemigos, todas las que vemos en esta parashá, sino ahora son promesas mayores, celestiales. Y conforme a aprender lo que es la voluntad del Padre, aprender qué es lo bueno delante del Padre, hay varios textos dentro del Brit Hadashah también que nos enseñan un poco sobre esto. Dice, no debas nada a nadie, esto es Romanos 13, 8 al 14, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Entonces, ¿cómo la Torá va a ser una maldición? Si la Torá te dice ama al prójimo. Hay tantas cosas que nosotros, como teníamos otros lentes, no lo veíamos. Una vez nos quitamos esos lentes y nos pusimos los lentes de la radicación de ser apasionados y amadores de la verdad y no de un sistema. Vemos con claridad la bendición de obedecer la Torá. Dice, no de más nada de nadie, sino amarnos a su prójimo, amarnos unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Eso es lo que dice también en las cartas de Juan. Cartas de Juan dice, porque este es el mandamiento que tenemos, que nos ha dado, que el que ame al Eterno, ame también a su hermano. Y recita las 10 de Parimo, las 10 palabras. No las recita todas, pero comienza con ella. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no considerarás, y cualquier otro mandamiento, incluyéndolos a todos los demás, o sea que hay que obedecerlos todos los demás. En esta sentencia se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonería, ni en borrachera, ni en injuria, ni en lascivas, ni contienda, ni envidia, sino vestidos de nuestro Adón, el Mesías Yeshua, y no provean para los deseos de la carne. O sea que esto es no una ordenanza, es una ordenanza también, pero más un consejo de padre, ¿verdad? Como Shaul los veía a ellos como hijos, diciéndoles, vístanse del Mesías Yeshua y desechen las obras de las tinieblas. Desechen de esas cosas. El tiempo está avanzando. Es tiempo de entender que la Torá es una bendición y no una maldición. Que la Torá te enseña a amar al prójimo como a ti mismo y te enseña a amar al Eterno sobre todas las cosas. Y para terminar dice, y cualquier cosa que pidamos, esto es 1 de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidamos las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, el Mesías Yeshua, y nos amemos unos a otros, como nos ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en el Ohio. O sea que si no guardan los mandamientos y dice que viven bajo una gracia y bajo lo que para ti es recto, y no bajo lo que para el Eterno es recto, no estás permaneciendo en Él. Y Elohim en Él y Él en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque nos ha dado el Ruach HaKodesh. Romanos 1 y 2 nos enseña que agradarle al Eterno es algo que tenemos que aprender conforme a la enseñanza de sus mandamientos.
Así que hermanos, los ruego por la misericordia de los hay que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a los hay, que es nuestro culto racional. Y no se conformen a este siglo, sino transformen su mente de gentiles a judíos bíblicos, no el judaísmo ni el pensamiento de hoy en día, sino el judaísmo, el judío del Mesías. Conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Elohai, agradable y perfecta. Y ahí sigue hablando de cuál es la voluntad de Elohai. Está hablando que la voluntad de Elohai es que seamos hospitalarios, que nos amemos a nosotros, que no tengamos más alto concepto que los demás. O sea, está hablando de aplicación de mandamientos de cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. No está hablando de otra cosa. Ya uno se está saliendo del tema ni está enseñándole a corregir y a que ellos crezcan en esa misericordia y en esa gracia con otra enseñanza que no es la Torah. La próxima ocasión vamos a estar hablando de probando nuestros corazones. La manera que el Eterno sabe si le amamos de todo corazón, cumpliendo sus mandamientos, es probando nuestros corazones. Pero en esta ocasión, acuérdense, Torah, bendición o maldición. ¿Para ti qué es? Yo sé lo que es para mí. Shalom, Ubrajá, Legolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay.